Vamos a ver una aplicación de la ley de Ampère. Vamos a utilizar la ley de Ampère, integral cerrada de B por diferencial de L a lo largo de una curva C igual a mu sub 0 por la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Ya se vio con la ley de Biot-Savart que un elemento de corriente genera campos magnéticos cuya dirección son tangentes a una circunferencia que tiene en su centro al elemento de corriente, y el sentido del campo magnético a lo largo de esta línea viene dado por la regla de la mano derecha. Consideremos entonces un conductor recto de longitud infinita que transporta una corriente I las líneas de inducción serán entonces circunferencias en un plano perpendicular a la corriente y concéntrica con el conductor. Si observamos el conductor de atrás, observaremos la sección del conductor, una corriente alejándose que la representamos con una cruz, y esta línea de inducción, como dijimos, es una circunferencia ubicada en un plano perpendicular al conductor y concéntrica con dicho conductor. El sentido de la línea de inducción también se vio que viene dado con la regla de la mano derecha, para lo cual con el pulgar apuntamos en el sentido de la corriente eléctrica y los dedos nos darán el sentido de las líneas de inducción, el sentido en el cual hay que trazarse la tangente para determinar la dirección del campo magnético. Si queremos determinar el campo magnético en un punto cualquiera ubicado a una distancia r de la corriente, mediante la utilización de la ley de Ampère, en primer lugar hay que elegir una curva cerrada. Obviamente se ha de elegir la que más nos convenga, de tal suerte que esta integral resulte fácil de resolver. En este caso, lo más conveniente es tomar la curva C, haciéndola coincidir con la línea de inducción. La negra es una línea de inducción, esta verde será la curva C, la verde es la curva C,
como dijimos, coincidiendo con la línea de inducción, que es la línea negra, tomamos un diferencial de longitud de la curva C. En este punto será tangente a la curva C, la verde. En ese elemento representamos el campo magnético. En este punto el campo magnético es tangente a la línea de inducción, a la línea negra. De forma tal que nos quedan los dos vectores con la misma dirección y sentido. Entonces, de acuerdo a la ley de Ampère, la integral de, resolviendo el producto escalar, el producto de los módulos del campo por dl por el coseno del ángulo comprendido entre B y dl, que como vemos es 0 grados, no solo en este punto, sino en cualquier otro punto, dl tangente a la curva verde y el campo magnético tangente a la línea de inducción, la línea negra. Coseno de 0 grado es 1, nos queda integral de B por dl. Si bien es cierto, la incógnita aquí es el campo magnético, mejor dicho, el módulo del campo magnético, aunque no lo conocemos, sabemos por una situación de simetría que todos los puntos de esta circunferencia están a la misma distancia del conductor con corriente, de modo tal que la magnitud del campo magnético deberá ser el mismo en todos estos puntos. Si el campo magnético es constante, su módulo a lo largo de la curva, podemos sacar fuera de la integral la magnitud del campo magnético y nos quedará integral de diferencial de L. Como estamos integrando a lo largo de la curva C, esta integral nos dará igual a la longitud de la curva C. La longitud de la curva C, como es una circunferencia, es 2pi por el radio de la curva C, que es r minúscula. Hasta aquí se ha resuelto el primer miembro de la ley de Ampère. Esto, según la ley, es mu sub 0 por la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Puedo tomar una superficie plana en el mismo plano de la curva. Esa superficie va a ser atravesada por esta corriente I, es la única, de modo que la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por la curva C es nuestra corriente I. Igualando estos dos términos, B 2pi por r igual a mu sub 0 por I, podemos despejar la incógnita que es el módulo del campo magnético como mu sub 0 por I sobre 2pi por r. Tenemos aquí entonces la expresión de la magnitud del campo magnético debido a un conductor recto e infinito con corriente, que ha sido obtenido a partir de la ley de Ampère por un procedimiento matemático razonablemente sencillo.
Esta misma expresión fue obtenida a partir de la ley de Biot-Savart, pero para ello hemos tenido que realizar un procedimiento matemático mucho más largo que el que acabamos de hacer aquí.